Buenos días a todos, muchísimas gracias por haber venido y los elogios del doctor Martínez creo que son infundados y no responden a la realidad. Bueno, antes de entrar en la materia que me corresponde, que es la morbilidad materna en la distocia de hombros, quería hacer una serie de consideraciones y es el tema de cómo diagnosticamos el proceso del que estamos hablando, la distocia de hombros. Yo creo que es algo que, como siempre en la obstetricia, está sujeto a una incertidumbre diagnóstica, porque realmente es una entidad en la que no hay un diagnóstico preciso, es más bien subjetivo. Y así les pongo los ejemplos, pues, perdón, esto como el puntero, no sé cómo funciona, no sé muy bien cómo va esto. Para el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la necesidad de maniobras auxiliares durante el parto de los hombros es lo que da el diagnóstico de una distocia de hombros. En contra, el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido pues dice que cuando hay una demora de más de 60 segundos entre la salida de la cabeza y los hombros, pues entonces hablaremos de una distocia de hombros. Otra gente se fija en los signos que pueden ser diagnósticos, pero ninguno son diagnósticos de certeza. El más frecuente y el más comúnmente aducido es el síndrome de la tortuga, aquel en el que cuando sale la cabeza parece que se retrae nuevamente y quiere entrar otra vez dentro del canal blando del parto. Realmente la disparidad en la frecuencia del diagnóstico es probablemente el reflejo de que no hay un diagnóstico exacto y preciso de lo que es la distocia de hombros. Así se comunican frecuencias del 0,2 al 3,5%, es decir, 15 veces más entre unas series y otras. Y la revisión de Hoffman del año 2015 estima una incidencia de un 1,5% del diagnóstico. En los años 60, por contra, la frecuencia de la distocia de hombros era bajísima, de un 0,15 a un 0,2%. Hay unos trabajos publicados en el Obstetrics and Gynecology de Swart y de Dixon en el que se da una estimación de esta frecuencia. Y en aquellas épocas la verdad es que no había una referencia al tiempo de demora que había entre el parto de la cabeza y el parto del tronco. Pero de repente, un buen día, un señor que se llama Booth, en el año 1973, propone que el parto del tronco se produzca en menos de 40 segundos tras el de la cabeza. Él aducía esta cualidad en un estudio que hizo para intentar lograr un recién nacido en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Y en su estudio, en el momento en que las mujeres estaban completas, había que hacerlas pujar, había que hacerlas parir y recomendaba un parto expedito, con realización de episiotomía, una aplicación de forceps si era necesario y la tracción suave una vez parida la cabeza para el parto inmediato de los hombros. Realmente, en su estudio, que además era un estudio bastante pequeño, era un estudio casos-controles de 200 casos, 100 eran los casos y 100 los controles, no hubo datos de mejoría clínica del recién nacido cuando se analizaban los gases del cordón o cuando se valoraba la vitalidad fetal mediante el test de Apgar. Y solamente aparecían diferencias matemáticas en cuanto a ambas cosas. Pero a pesar de que no había algo que fuera realmente importante, hubo una adhesión de los tocólogos de todo el mundo a esta recomendación. Bueno, últimamente, en el año 2014, en Canadá se ha publicado un estudio, COTASCA, en el que se demuestra que un intervalo de 4 minutos entre el parto de la cabeza y el parto de los hombros realmente no produce ningún deterioro fetal si no hay por medio cosas que puedan hacer que el feto sufra un deterioro. Y por lo tanto, él recomienda el parto de la cabeza y los hombros en lo que él llama 2 pasos, y es esperar el parto espontáneo de los hombros una vez que ha salido la cabeza.
Esto está basado en una revisión del año 2011 de Leungen y de Stalin en el 2001. El primero revisa 200 casos de distocia de hombros y el segundo revisa 8.000 partos en el cual había una incidencia de un 1% de distocia de hombros. Y realmente, si el parto del tronco se producía 5 minutos después del parto de la cabeza, no había ningún problema para el recién nacido. Bueno, ya esto me imagino que algo se habrá hablado sobre el tema de la morbilidad que puede producir la distocia de hombros. Fundamentalmente es la morbilidad neonatal. A mí me corresponde hablar de la morbilidad materna, que también existe. ¿Qué vamos a encontrarnos en las distocias de hombros? Pues vamos a encontrarnos problemas fundamentalmente de hemorragia puerperal inmediata, de diástasis de pubis y neuropatía femoral transitoria, desgarros de tercer y cuarto grado y laceraciones de la vagina, rotura uterina incluso, y también, que casi nunca se mencionan, problemas psicológicos maternos. En cuanto a la hemorragia puerperal inmediata, que es la más frecuente, tiene una razón de probabilidad con respecto a los partos normales de 2.12, es decir, que se duplica la complicación de la hemorragia y se presenta en el 11% de las distocias de hombros. El origen probablemente es el mismo que si no hubiera distocia y puede estar agravado por la hemorragia perineo-vaginal, ¿vale? Lo más frecuente es que se produzca por una distensión uterina excesiva por macrosomía fetal, por una dilatación tediosa y prolongada, un expulsivo prolongado que normalmente siempre suele terminar en un parto instrumental o en ocasiones en los partos precipitados. En cuanto a los desgarros de tercer y cuarto grado y las laceraciones de la vagina, la frecuencia es del 3,8%. Esto significa que casi triplica la incidencia que ocurre en los partos en los que no hay distocia de hombro. Se atribuye este tipo de desgarros y las laceraciones vaginales a las maniobras realizadas para solucionar la distocia y también a la macrosomía fetal. La mayoría de los autores recomiendan la práctica de la episiotomía en el caso de la distocia de hombros, aunque no se ha demostrado realmente que sea útil para prevenir las lesiones. Dado que la frecuencia es importante, se recomienda realizar todas las maniobras que se vayan a efectuar cuando se hace un diagnóstico de distocia de hombros de forma secuencial, siguiendo el criterio de la menor agresividad y manipulación vaginal y de la forma más atraumática posible. Veremos que es una situación que es muy estresante para todo el equipo obstétrico cuando ocurre, pero hay que guardar la calma e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y no hay que olvidar que una vez que se produce un desgarro de tercer o cuarto grado, la incontinencia fecal puede ser una complicación tardía de esta complicación. En cuanto a la rotura uterina, pues es una complicación infrecuente, pero que se duplica sobre todo en casos de pacientes con cicatriz de cesárea previa. También puede ser que la macrosomía fetal per se sea uno de los factores de riesgo para que se produzca esta rotura uterina. Las presiones fúndicas, es decir, el Christeller en las grandes multíparas también puede ser que esté asociado a la rotura uterina en el caso de distocia de hombros. Y la maniobra de Zavanelli, que como ustedes saben es la reposición de la cabeza una vez parida a través del canal del parto para realizar una cesárea, es la que más se relaciona con la rotura uterina en el caso de que haya una cesárea previa. Bueno, el tema de la diástasis del pubis por daño del cartílago y la neuropatía femoral transitoria está comunicada en varios casos de maniobra de Mark-Roberts, fundamentalmente porque ya saben ustedes que en la maniobra de Mark-Roberts lo que se pretende es hacer una hiperflexión de la cadera y eso lo que hace es producir un estiramiento de todo el plexo femoral y puede producirse una neuroplasia. Al mismo tiempo también puede ser que se produzcan daños
temporales en el cartílago de la sínfisis. Todos los casos que se han comunicado es cuando la maniobra de Mark-Roberts se mantiene por más de 30 segundos, y esto sería algo que deberíamos evitar. En cuanto a los problemas psicológicos maternos, que como ya he dicho antes, pues es algo que realmente hasta ahora yo creo que no se ha valorado, pues es algo que debemos esperar. Una madre, incluso la pareja, pero fundamentalmente la madre, porque estamos hablando de las complicaciones maternas, pues si tiene un niño que tiene un problema, lógicamente va a tener un estado de ansiedad importante y eso puede ser que le produzca alteraciones psicológicas importantes, cosa que parece que es normal. Y por eso toda mujer que haya presentado una distocia de hombros, aparte de algo que luego comentaré y que deberíamos hacer el equipo perinatal, que sería hablar con la pareja y con la madre fundamentalmente, pues al alta debería tener unas recomendaciones para poder recibir ayuda psicológica si lo necesita, y además deberíamos darle indicaciones para poder localizar asociaciones en las que pueda recibir apoyo social y emocional. Bueno, ¿se puede prevenir las complicaciones maternas? Pues algo podemos hacer. Lo primero, y dado lo que ya les he comentado antes, yo creo que hay que dar tiempo a que los hombros roten y ocupen el diámetro más favorable en la pelvis para que se produzca su desprendimiento. Como ustedes saben, una vez que se produce el parto de la cabeza por deflexión, la cabeza rota y eso hace que los hombros se pongan en una posición posterior. Esto funciona, es que no sé cómo funciona. Raya verde, raya verde, raya verde. Y se colocarían más o menos en este diámetro, ¿vale? Pero para ello antes están en una posición, en un diámetro transverso y lógicamente pues van a pasar a un diámetro oblicuo que tiene una importante medida, que es 12,5 centímetros. Mientras que cuando se han colocado anteroposteriormente, pues el diámetro es menor. El paso de este diámetro transverso al diámetro oblicuo probablemente es lo que produzca o deje que el hombro anterior pueda deslizarse por debajo de la sínfisis y entrar al canal blando del parto. Otra cosa que no debemos hacer pues es evitar los pujos, o que debemos hacer, evitar los pujos extemporáneos y sobre todo la presión fúndica para ayudar a parir los hombros. No tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque aquí se está hablando de la parálisis braquial, pero también hay que pensar que los niños tienen otros problemas, aunque son bastante menos frecuentes, como es la encefalopatía hipóxica que puede ocurrir. A las mujeres hay que dejarlas tranquilas, hay que dejar y esperar el tiempo suficiente para que los hombros se puedan acomodar en este diámetro oblicuo y puedan parirse sin ningún problema. La siguiente cuestión sería: ¿cuánto lo demoramos? Pues parece ser lógico, por lo que hemos visto antes, que si los niños nacidos antes de 5 minutos no tienen problemas, pues esperemos un poco más, ¿no? No iniciaremos maniobras hasta pasados 2-3 minutos de la salida de la cabeza, es lo que se llamaba en el estudio canadiense que les he presentado antes de Kotaska, el parto en 2 etapas, que era como realmente parece ser que parían las mujeres antes del año 73, es decir, se paría la cabeza, se esperaba la siguiente contracción y se le incitaba a la mujer a hacer un pujo, con lo cual la distocia de hombros, como hemos visto, era una cosa prácticamente anecdótica. Y tenemos que recordar, sobre todo, que el tiempo se hace eterno cuando estamos en una situación de estrés. Parece que ha pasado mucho tiempo y realmente no ha pasado tanto tiempo. Bueno, en el caso de que haya duda o haya una confirmación diagnóstica de que hay una distocia de hombros, quien esté asistiendo al parto debe pedir ayuda a un obstetra, si es una matrona o es un obstetra, pero requerirá la presencia de otro obstetra, al pediatra, al anestesiólogo y a todo el personal auxiliar. Y sobre todo, como he dicho antes, lo que hay es que mantener el control de la situación.
Lo siguiente es iniciar las maniobras de forma secuencial. De 2 minutos, doctor Salcedo. Sí. 2 minutos. Bueno, pues enseguida termino. De menor a mayor agresividad en lapsos de 20-30 segundos. Esto ya lo conocen ustedes, con lo cual... Y el tema de hacer episiotomía si no se ha hecho y se considera indicada para manipular en el canal del parto. Bueno, pues tras el parto revisar el canal y la cicatriz uterina si la hubiera, asegurar la contracción uterina mantenida y diligencia en la reparación de las lesiones perineo-vaginales. En cuanto a las conclusiones, bueno, lo que antes les comentaba, que se ha demostrado que un intervalo de 5 minutos de decalaje entre el parto de la cabeza y el tronco no pone en riesgo al recién nacido y probablemente evitará maniobras intempestivas o innecesarias. Que el entrenamiento en simulación nos permite saber qué hacer y también cómo hacerlo, es decir, permite ejercitar la habilidad personal y el trabajo en equipo, que es tan importante como la habilidad personal. Que el diagnóstico lo haremos tras un intervalo razonable entre el parto de la cabeza y vemos que no hay parto de los hombros de 2-3 minutos, pedir ayuda, que ya lo hemos dicho, la comunicación clara y concisa en el entorno, iniciar el registro del evento, medir los tiempos de nuestra actividad para darle un valor real y no subjetivo y realizar las maniobras secuenciales que consideremos para solucionar el problema. Siempre después del parto del feto habrá que revisar los posibles daños, habrá que ser diligente en la reparación de los daños y atender las necesidades psicológicas de los padres con una comunicación franca y fluida tras el parto y en el puerperio. Y nada más, eso era todo. Muchas gracias.